Hola, ¿cómo están? Una nueva semana aquí en Café con Luber y bueno, por supuesto, hemos tenido un fin de semana muy emotivo y muy movilizado con la muerte del Indio Solari. Creo que todo el país estuvo conmovido, no solamente por lo que fue su desaparición física, sino también por todo lo que significó esta movilización popular en torno a su fallecimiento. Así que un abrazo enorme a su familia, a sus fans, y para seguir reflexionando este fenómeno popular tan impactante que generó el Indio Solari en su vida y ahora con su fallecimiento, y los valores que representa la cultura ricotera. Y bueno, en el programa de hoy también vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con el pueblo y con nuestros derechos, porque estamos en una etapa de desmantelamiento del Estado, de las políticas públicas, de crueldad, y siempre hemos dicho que el agua es un derecho humano y que el agua para la vida, como la campaña de la que somos parte, debe ser desmercantilizada. Pero el gobierno actual se empeña en avanzar con un decreto que es ilegal e inconstitucional en la privatización de la empresa AISA. Esto ya lo vivimos, quienes tenemos más años, tuvimos una empresa pública de aguas, después la privatización en la etapa menemista y luego la recuperación de esta empresa AISA. Para hablar de esto tenemos varios invitados, varias invitadas, a los que les agradecemos acompañarnos hoy. Nos acompaña Mariela Frites, ella es del Foro Hídrico de Lomas de Zamora. También nos acompaña Leonardo Pérez Esquivel, él es de la Asamblea Barrial de Bécar y forma parte de algo que se llama Espacio Intercuencas. También nos acompaña Sergio González, que es del Foro Hídrico de Lanús, y también está con nosotros Eva Koutsovitis, ella es de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA. Bueno, les damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo por acompañarnos a los cuatro. Leonardo, contanos un poco cómo se enteran ustedes de este intento de privatización y qué es lo que sabemos hasta el momento, porque no hay una gran información ciudadana al respecto. Eh, no, efectivamente, justamente los distintos espacios, ¿no? Estamos tratando de coordinar una acción de concientización, ¿no? De oposición a la privatización. Eh, la, la inclusión de AISA en el proceso de privatización de empresas públicas apareció con la ley Bases, pero pasó bajo radar. Hubo otras que generaron más debate, como aerolíneas, y se lo lograron sacar, pero AISA no. Este, y después de ahí avanzaron eh, con la modificación del marco regulatorio, que suprimió el derecho humano al agua que estaba en el marco anterior, flexibilizaron parámetros de control de calidad de agua, cerraron las estaciones de atención al público en los distritos, eh, y avanzaron con el proceso de privatización, donde quieren vender el 90% de las acciones que están bajo control del Estado, un 51% a un operador privado y un 39% a cotización en bolsa, o sea, la timba financiera. Eh, y como bien señalabas antes, esto vuelve a reeditar el hecho de que el agua se termina convirtiendo en una mercancía, que es a lo que están apostando, donde el Estado se retira de las obras, y van a pasar a ser todas financiadas con incrementos tarifarios geométricos. Se calcula el 3% de aumento mensual acumulativo. Y bueno, hay obras que por más tarifa que aumenten, no se van a poder realizar si no hay otros fondos. Y ahí viene otra parte del problema, que es que no hay ningún, además
de los aumentos tarifarios que están previstos para la expansión de obras, en teoría, porque la vez cuando fue la privatización anterior, hubo algo de inversiones, pero solamente para los sectores que podían pagarlo. El resto de barrios populares, los sectores populares no accedieron al servicio, y es altamente probable que esto vuelva a ocurrir. Casi, bueno, es cantado de manual que va a ocurrir eso. Pero la otra instancia que también pasó antes es el endeudamiento, es la capacidad que les autorizan a tomar deuda. En el proceso privatizador anterior tomaron deuda para fugar capitales entre los accionistas del consorcio que integraba Aguas Argentina. Estaba la Corporación Financiera Internacional, que era además bueno, accionista y acreedor de AISA. Bueno, esto fue todo un proceso que permitió que las rentas extraordinarias que tuvieron en su momento las pudieran derivar las divisas, las ganancias a los accionistas sin hacer las inversiones con capital propio. Y tomaron deuda, y esa deuda sirvió para fugar capitales. Centralmente, hicieron 2 o 3 cosas así para justificar, pero centralmente fue una fuga de capitales. Hasta los propios informes del BID informaban, tiempo después de las estatizaciones que se dieron en forma casi simultánea en muchos países de América Latina, de que ellos que habían impulsado las privatizaciones, no habían controlado el nivel de endeudamiento, la irresponsabilidad de los concesionarios en el manejo de las empresas. O sea, hasta ellos se criticaban. Y ahora vuelven a lo mismo. O sea, vuelven a reiterar el mismo proceso porque no hay ningún tope para el proceso de endeudamiento que pueden llegar a adquirir. Y esto es muy grave, no pueden tomar tanto deuda en sectores privados, obligaciones negociables, que ya pasó en la etapa de Macri, no 500 millones que tomaron, o con organismos internacionales de crédito, que ahí tendría que intervenir el Estado, porque hay algunas obras que por su envergadura probablemente tengan que accederse o solicitarse algún crédito de esos. Entonces, bueno, lo que estamos ahora tratando es de difundir toda esta situación, porque significa este intento de privatización, que vuelvan los cortes de agua y de cloaca a los vecinos que no puedan pagarlo, la parálisis de obras, la no expansión de la cobertura para los barrios populares, y un debilitamiento de todo lo que es el control de gestión de calidades de agua. Entonces, bueno, estamos preocupados con esto, estamos con distintas iniciativas, tratando de concientizar en los distritos, y bueno, supongo que después ahí los compañeros van a ampliar muchos de estos temas. Yo Sí. estoy enunciando. Quería preguntarte, Eva Kosovitis, ¿cómo es hoy la prestación que da AISA? ¿A cuántas millones de personas? ¿Qué obras, desde que se reestatizó la empresa, desde que es pública, qué funciones sociales cumplió? ¿Cuánto se avanzó en las obras pendientes para que más gente tenga acceso al agua y cloacas? ¿Y qué está pendiente y qué corre peligro con esta privatización? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, María José. Siempre es un placer charlar con vos. A ver, me parece que lo primero que tenemos que tener claro es que la privatización de AISA va a impactar en un territorio en donde habitamos 15 millones de personas. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires y de 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que hace unas semanas se publicaron en el boletín oficial los pliegos para vender AISA. AISA es la empresa que le presta el servicio de agua y cloaca, insisto, a un territorio en donde habitamos 15 millones de personas, la tercera parte de la población que habita el territorio argentino. El gobierno nacional lo que quiere es vender el 90% de las acciones que le pertenecen al Estado Nacional, y justamente la quiere vender en una operación que lo que va a generar en el mejor de los escenarios es un ingreso para el Tesoro Nacional de apenas
500 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de la prestadora más grande del mundo, la prestadora más grande, por supuesto, de la región y la prestadora más grande de la Argentina. ¿Sí? Además tenemos claro que AISA actualmente cuenta con una red de agua que supera los 27.000 kilómetros, una red de cloacas que supera los 19.000 kilómetros. La verdad es que ese monto de 500 millones de dólares resulta sumamente irrisorio. En paralelo, el gobierno no solo avanza con la venta de AISA, sino que también está avanzando con un nuevo contrato de concesión a la medida de esa futura empresa compradora. Por supuesto que no sabemos quién finalmente va a comprar AISA. Sabemos que detrás de esta privatización se encuentra la empresa Mekorot, la empresa pública israelí denunciada internacionalmente por llevar adelante todo tipo de apartheid hídrico contra el pueblo palestino. Pero lo cierto es que aparecen, ¿no?, en ese rum de esos futuros compradores la familia Neus, el grupo Roggio, algunas empresas brasileras e, insisto, en las sombras, Mekorot. Bien, en paralelo se avanza con la privatización y hay una fecha clave que es el 27 de agosto, cuando se van a abrir los sobres de las empresas que quieran comprar AISA. El gobierno lo que hace es avanzar con un nuevo contrato de concesión a la medida de esa futura empresa privada. Ese contrato de concesión lo que establece es que esa futura empresa privada va a prestar el servicio durante 30 años con posibilidad de prórroga. Lo que hace, por supuesto, ese contrato de concesión es minimizar el riesgo de esa futura empresa privada, garantizarle exorbitantes rentabilidades y, como planteaba Leo recién, ese contrato de concesión, además lo que establece es que las obras de infraestructura, el recambio, por ejemplo, de obras de infraestructura, la expansión de obras de infraestructura, va a ser soportada exclusivamente por las y los usuarios residenciales y comerciales. Además, también se establecen mecanismos para ir actualizando trimestralmente la tarifa con un coeficiente que va a estar en función de la rentabilidad de la empresa, brutales penalizaciones frente al atraso de los pagos, por supuesto el corte del servicio para quien no pueda pagar el servicio y la habilitación de la vía arbitral internacional del CIADI. Vos, María José, lo planteaste cuando comenzaste el programa. La verdad es que esto es una especie de déjà vu, esto ya lo hemos vivido. Durante la década del 90 se privatiza obras sanitarias, aparece Aguas Argentinas, una empresa privada vinculada a capitales franceses. Eso tuvo consecuencias irreversibles porque esta empresa privada no solamente no llevó adelante la expansión del servicio, no solamente nos llevó a tarifas sumamente inasequibles, sino que además nos dejó pasivos ambientales que todavía al día de hoy padecemos y un litigio en el CIADI durante 12 años que al Estado Nacional le costó 405 millones de dólares. Es decir, que por la misma plata que pagamos para reestatizar la empresa prestadora de agua y saneamiento más importante de la Argentina, ahora vamos a terminar vendiéndosela a un privado en donde posiblemente esta historia se repite. Porque hay algo muy importante que es oportuno mencionar, que tiene que ver no solamente con que esta futura empresa privada corte el servicio, no expanda el servicio, tengamos que soportar cualquier tipo de desarrollo de infraestructura a las y los usuarios, sino que además esta futura empresa privada va a distribuir agua de peor calidad, más cloruros, más nitratos, no va a haber controles sobre sustancias como por ejemplo el cianuro, se flexibilizan controles microbiológicos como por ejemplo la Escherichia coli. Esto es un enorme negocio para los grandes grupos económicos y por supuesto esto genera importantes consecuencias negativas, insisto, para el conjunto de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires y 26 distritos de la provincia de Buenos Aires. Casualmente yo fui diputada nacional cuando decidimos reestatizar
la empresa, dada la mala prestación del servicio por parte de Aguas Argentinas, de la empresa francesa, ¿no? Sobre todo porque había niveles de contaminación, no se estaba cumpliendo con los pliegos. Pero ahora lo que llama la atención es que hay una ley y por decreto están arremetiendo con esta empresa privada. No sé, Sergio, del Foro Hídrico de Lanús, si ustedes han tenido contacto con algunos diputados, porque básicamente deberían los diputados ponerse los pantalones largos o los tacos altos, como prefieran, y decirle no a un decreto que va contra una ley, ¿no? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Tuvimos una reunión con Gerardo Martínez en su momento, que se estaba tratando la ley de glaciares y también otros temas a instancia de Adolfo Pérez Esquivel, que planteamos la preocupación que esto nos llevaba a nosotros, no solamente por lo que era la privatización, sino que entramos en emergencia sanitaria. Hay que recordar que no es solamente el problema de AISA o del agua en nuestro conurbano. Hoy se cumplen 18 años de la sentencia del Matanza Riachuelo, nada menos que por esta misma corte que no ha hecho nada, con el agravante que eso significó el tendido de redes en nuestros barrios. Hemos hablado con los diputados, le planteamos que damos para más adelante, pero en la Argentina no hay nada para adelante, sino que constantemente cambia la situación. Sí hemos avanzado en los distintos municipios de presentación para que se expidan los consejos deliberantes. Hoy acaba de presentarlo Tigre. Nosotros tenemos, cuando digo nosotros, digo el Consejo Deliberante de Lanús, va a sesionar el jueves, donde le estamos pidiendo, y hasta ahora no conocemos la orden del día, sí hay una campaña de promesa que se trataría, le solicitamos que pusieran todo el énfasis posible y que sí necesitábamos coordinar al más alto nivel, seamos nosotros o cualquier otro el intermediario de esta instancia, porque no es solamente la expansión de red de agua, sino la cloacal. En el conurbano se siguen expandiendo el negocio inmobiliario sin importarle cuáles van a ser las consecuencias de eso, y al no existir las cloacales, ya sabemos lo que vivimos acá cuando nos inundamos en algunos tramos. En Lanús es más complicado porque nosotros teníamos el parque de Acúa en un 95% para terminar. Sí estamos recibiendo residuos cloacales de la ciudad de Buenos Aires, que quedó cuando se realizó las Olimpiadas en la ciudad. No hemos todavía tenido una situación de esa. El parque industrial que contenía también a los curtiembreros y demás, y se había extendido a través de un decreto de Acumar a los 14 municipios. O sea que cualquier municipio de lo que era la cuenca Matanza-Riachuelo iba a venir al municipio. El problema de esto es grave, digo, por estas instancias. Tenemos las unidades sanitarias ambientales que han dejado de funcionar, que corresponde a Lanús, ha dejado de funcionar y las infraestructuras pasó al municipio y hoy no tenemos quien garantice la calidad de agua. O sea, se lo hemos planteado a los concejales también para que ellos intermedien con sus respectivas diputados provinciales, nacionales o en otro distrito. Ahí en la jornada que hicimos el viernes en el ERAS, compañero de Almirante Brown, nos comentaba que el diputado Cascallares se iba a poner al frente de esto para llevarlo a los municipios del conurbano como una cuestión de política del Estado provincial. Por supuesto que nosotros alabábamos esto, pero como decía, hasta que no veamos cómo sucede esto, no vamos a avanzar, porque hasta ahora son las organizaciones que se han puesto en el hombro la campaña esta, no solamente la de la ley de glaciares, la injerencia de Mecorol, sino lo de AISA en sí,
y convengamos que estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance. Digamos, nos han acompañado algunos concejales en la movida del otro día en el ERAS, pero hace falta mucho más. Estamos hablando de, como decía Eva, y sobre el censo de casi 15 millones de habitantes, que hay, digamos que el riesgo sanitario es mucho más grave, porque si antes con los controles que había, hoy quién nos garantiza que lo que se está virtiendo en el riachuelo y que no hay conciencia, porque parece que lo que es el riachuelo, el conurbano es China para muchos. Entonces, realmente estamos muy preocupados, estamos insistiendo permanentemente con los concejales acá en Lanús para que haya también una especie de audiencia pública más grande. Sabemos que no son vinculantes, pero está el hecho de generar un hecho político de esta naturaleza y donde todos nos sentamos de alguna forma partícipes de esta situación. Ahora, estamos contra el reloj, porque si hay una apertura de pliegos ya con fecha, me parece que la mayoría de la población ignora que están privatizando AISA o que van a hacer una concesión con estos cambios de reglas. Creo que la mayoría de la gente desconoce no solamente la pérdida del control y de la calidad del agua, el detener las obras que son fundamentales para tantos millones de argentinos en el conurbano y en la propia ciudad de Buenos Aires, que todavía no tienen acceso a agua y cloacas, sino también la gravedad de que hoy hay, por lo menos lo que tenemos detectado quienes integramos, las organizaciones que integramos la sindicatura del ERA, que es el ente regulador del agua y saneamiento, es que hay más de 300.000 deudores de AISA. Y estas nuevas reglas del juego le van a permitir cortarle el servicio a las personas que no paguen el agua, aunque sea en la primera factura. Eso quiere decir que 300.000 personas, por lo menos de lo que ya está completamente detectado, quedarían sin agua al momento de producirse esta privatización. Quiero preguntarte, Mariela, ¿cómo lo vive la gente en Lomas de Zamora? ¿Ustedes qué han hecho? ¿Qué saben las personas allí en Lomas y cuál es la situación que ustedes están viviendo y cómo se están movilizando? En Lomas estamos más o menos en la misma situación que en Lanús, pues somos municipios muy cercanos, entonces la situación es muy parecida. Nosotros en el Consejo Deliberante ya estuvimos, ya logramos un consenso ahí adentro también y estamos intentando ver cómo llegar a la provincia. La realidad es que la gente no hay un consenso porque a lo largo del tiempo el servicio de AISA también fue deficiente en muchas zonas. Entonces hay mucha gente que lo ve como, bueno, es una posibilidad de que las cosas mejoren y es muy difícil también de explicar que, bueno, que ya tenemos antecedentes de que en realidad este modelo no funciona. Y hay otros que sí tienen un poco más de conciencia, pero la realidad es que con el déficit que fue teniendo AISA a lo largo del tiempo para dar el servicio, también es dar esa discusión es compleja. Nosotros la seguimos dando, hacemos volanteadas, mantenemos las discusiones y todo, pero es más o menos la misma, una situación muy parecida a la que describió Sergio antes. Eva, ¿cuáles son los pasivos ambientales y cuál es el impacto ambiental que tiene este cambio hacia una privatización? Bueno, me parece que es importante que tengamos en claro cuáles son los pasivos ambientales que nos ha dejado Aguas Argentinas, la empresa privada de la década del 90. Aguas Argentinas lo que hizo para justamente mejorar la rentabilidad de la empresa fue ir hacia un sistema totalmente centralizado en donde desafectó, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, las perforaciones y lo que hizo fue trasvasar agua de la capital hacia la provincia, es decir, llegar con agua proveniente del Río de la Plata a la provincia de Buenos Aires sin ejecutar las cloacas. ¿Qué generó esto? Esto generó un brutal desbalance hídrico, es decir, que en estos territorios ingresaba agua, pero no había sistemas de desagües que pudieran retirar esas aguas residuales. Por lo tanto, lo primero que sucedió fue el ascenso de las napas que además estaban altamente contaminadas. Anegamientos de sótanos, anegamientos de subsuelos,
todo tipo de humedades de cimientos en las viviendas y, por supuesto, contaminación que se acercó a la superficie y que, por supuesto, tuvo brutales impactos en la salud de quienes viven y habitan en estos municipios, sobre todo en los municipios que se encuentran en lo que es la cuenca baja del Matanza-Riachuelo. Ese ha sido uno de los pasivos más importantes. Por supuesto que ahora se abre otro interrogante, ¿no? Aparece ahora nuevamente una empresa privada que va a hacerse cargo del servicio. Sin embargo, todavía tenemos importantes pasivos que atender. Sin ir más lejos, uno de los pasivos más importantes que tenemos que atender es justamente quienes todavía al día de hoy no acceden al agua y a la cloaca, que fundamentalmente son quienes viven en villas, asentamientos y barrios populares. Ese es un enorme pasivo, es una enorme deuda que nosotros tenemos, ¿no?, con quienes habitan en villas, asentamientos y barrios populares y están a la espera de la expansión del servicio para terminar con el martirio de las mangueras pinchadas, el martirio de los pozos ciegos, el martirio de las cámaras que desbordan, el martirio de los camiones aguateros. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que nosotros sabemos de la lectura del nuevo contrato de concesión y de ese decreto que modificó de un plumazo las condiciones de acceso al agua y al saneamiento es que esa futura empresa privada no va a expandir el servicio, no va a tener la obligación de expandir el servicio y si lo expande va a ser, insisto, soportado por el esfuerzo de las y los usuarios. Me parece súper importante, Leonardo Pérez Esquivel, que podamos compartir también lo que hemos venido hablando con algunos diputados para tratar de hacer una audiencia pública en la Cámara de Diputados. Me parece que eso es urgente, pero sobre todo, ¿hay alguno que haya presentado proyectos para bloquear esta privatización? ¿En qué estamos con eso? Perdón, María José, un comentario y le doy, por supuesto, la palabra a Leo. En la justicia hay 2 acciones judiciales presentadas justamente para plantear la inconstitucionalidad del decreto 493, el que modifica las condiciones de acceso al agua, al saneamiento y lo que hace es acelerar el proceso de privatización. Esas 2 acciones judiciales que fueron presentadas están a la espera de una resolución por parte de la justicia. Insisto, modificar por decreto las condiciones de acceso al agua y al saneamiento no solo es regresivo en términos ambientales, sino que además viola los mecanismos de participación que establece, entre otras cosas, el acuerdo de Escazú, el acuerdo regional ambiental de Escazú, del cual la Argentina es parte. Así que esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias para declarar la inconstitucionalidad de ese DNU 493 y, por supuesto, intentar frenar la privatización. Eva, ¿en qué fuero están y en qué provincia? Está en el Fuero Contencioso Administrativo Federal la jueza Martina Forns. O sea, en provincia de Buenos Aires, en San Martín, ¿es ella? Creo. Ok, Leonardo, además de las acciones judiciales, ¿hay algún proyecto presentado en la Cámara de Diputados? Sabemos que Hugo Yasky quería convocar una audiencia. Estamos ahora viendo a ver si se puede realizar para principios de julio una audiencia pública similar a la que fue la de Glaciares para expresar todas las objeciones que tenemos al proceso este de privatización. Es difícil que por la composición de la Cámara y cómo se han dado las últimas votaciones, los proyectos que están tengan algún tratamiento. Y bueno, creo que la audiencia apunta a que se debata el tema. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un proyecto presentado en el Senado por Guado de Pedro que plantea que es un bien estratégico y que no se tiene que privatizar. Pero bueno, deja abierta la puerta a que podría llegar a privatizarse si tuviera los 2/3 de la Cámara. Bueno, ese es un proyecto que está en tratamiento, está en curso. Después hay otro presentado en la Cámara de Diputados por el bloque de izquierda, que también se opone a la privatización.
Y después hay pronunciamientos particulares de declaraciones, de resoluciones, esto, de Tolosa Paz y de Julia Estrada. O sea que ellos objetando el marco regulatorio, objetando que es ilegal el DNU, porque es un DNU que se dictó cuando ya estaba vencido las facultades delegadas de la ley base. Esto no es menor, ¿no? O sea que es ilegal, o sea, no había una emergencia que justificara dictar ese DNU. Bueno, esas cosas están, pero todavía no han cobrado forma. Estamos tratando de hablar con todos los que podemos para poder sensibilizar, pero lo que va a desempatar esto centralmente es la calle, el territorio, que es lo que estamos tratando de impulsar, ¿no? Venimos haciendo acciones en los distritos desde el año pasado para la reapertura de las sedes que se cerraron, que incumplen la ley nacional y provincial de que todos los servicios públicos tienen que tener una delegación en las cabeceras de distrito. Se lo hemos dicho a Leras el otro día, y nos dicen que no pueden hacer nada, que AISA dice que no iba nadie, pero bueno, esto es como la tarifa social, existe una tarifa social, pero nadie se entera, ¿no? Entonces, además de los datos que señaló recién María Eva, nos dijeron de que los casos sociales, o sea, los que no pueden pagar bajo ningún punto de vista, están en extrema vulnerabilidad, eran 1.500, ¿no? O sea, comparando con toda la dimensión de indigentes que tenemos en toda esa área de concesión. O sea, está buena o sea, no es que criticar el modelo de tarifa social que está, que bueno, siempre se puede ser perfectible, pero bueno, es una herramienta, pero nadie la conoce, salvo Capital y un poquito del primer cordón, el segundo y tercero nadie sabe que existe. Entonces, bueno, pero hay un punto que nosotros quisiéramos señalar, por eso que estamos involucrando también a los municipios, tratando de que se pronuncie, porque ellos están padeciendo esto. Hicimos un relevamiento del estado de obras, y está todo paralizado, y lo único que está funcionando son terminar algunas obras y muy pocas nuevas con el OPISU de provincia, con fondos de la provincia y algo de los municipales. O sea, ellos también están afectados por esta situación, porque hay una parálisis de todo esto, aún teniendo fondos externos, lo paralizaron igual, ¿no? Y fundamentalmente lo que está planteado en el marco regulatorio es que el plan estratégico, lo que antes era el plan director, donde se definía la expansión del servicio, ahora es un plan estratégico quinquenal que no es obligatorio, es indicativo para que la concesionaria futura adapte lo que pueda según las condiciones tarifarias que haya de lo que va a haber de ejecución. Y cambió algunas de las condiciones que había en el marco regulatorio anterior, que antes el que definía la aprobación de esto era la agencia de planificación, y ahora lo va a hacer el ERAS. Entonces lo que planteamos, uno de los reclamos centrales que tenemos, es que ¿cómo se van a definir las áreas de intervención prioritarias para la expansión del servicio? ¿Dónde van a expandir? Porque todo es grave, pero digo, bueno, uno tiene que tener una idea de cómo se van a atender los barrios populares. Y uno de los puntos que venimos reclamando y estamos elaborando, bueno, materiales, que bueno, habrá que ajustarlos después a los al modelo de cada plan que se lleve adelante, pero es el control popular de obras. O sea, en provincia tenemos las veedurías populares que dieron experiencias interesantes, que el control de obras cívicas en La Plata, las asambleas tuvieron un protagonismo muy importante en el control de esas obras, y nosotros lo que queremos es que la comunidad controle esas obras, o sea, que haya una supervisión para que se puedan cumplir, y también para exigir a la empresa. Si logramos que se derrote a la privatización, por lo menos en este momento, ese contrato de concesión igual sigue en pie, aún siendo ANSA estatal. Por lo tanto, las condiciones van a seguir la misma. Y ahí tenemos que ver por qué puerta en los entes reguladores, y esto sería muy importante después charlarlo con ustedes que están en la sindicatura, metemos esta idea del control de obras. Porque ahora algunas atribuciones tiene la sindicatura. Puede supervisar, si quiere, el ERAS,
¿no? A pedido de la sindicatura y de otros actores, cómo va. El control normal va a ser del APLA, pero el ERA se queda habilitado en algunas cosas para, si quiere, puede meterse a ver cómo va la cosa, ¿no? Y bueno, nosotros queremos meternos no de así de refilón, sino centralmente, porque es lo que más nos preocupa, que es cómo vamos a garantizar la expansión del servicio para los barrios populares. Bueno, les agradezco mucho a María Eva Cousovitis y a Leonardo Pérez Esquivel, que sé que se tienen que ir, pero vamos y volvemos, vamos a un corte y volvemos a hablar con Sergio y con Mariela, porque estamos preocupados por la privatización de AISA, por la mercantilización del agua, que es además un derecho humano, por la mala prestación del servicio, por las mejoras y las obras que hay que hacer, y por supuesto porque aunque se privatice o no se privatice, las condiciones de la concesión están dejando a la ciudadanía desamparada en el acceso al agua y las cloacas. Así que vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, mil disculpas. Ya volvemos. Gracias. Muchísimas gracias. Abrazo a todas y todos. Gracias. Y seguimos en Café con Luber, hablando de esta gran preocupación que tenemos por la privatización de AISA, la empresa de agua y saneamiento, que ahora es pública y que por supuesto presta servicio a 15 millones de argentinos y argentinas en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y para esto estamos hablando con Mariela Frites, del Foro Hídrico de Lomas de Zamora, Sergio González del Foro Hídrico de la Lanús, que bueno, hemos estado haciendo una serie de movilizaciones y de espacios de concientización. ¿Por qué no nos contás un poquito, Sergio, qué movilizaciones se hicieron hasta ahora? ¿Qué fue esto de ir al ERAS, que es el ente regulador del agua y el saneamiento, y qué pasó en esa reunión que tuvimos el viernes en la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, ahí empezamos con algunas movilizaciones, creo que hace 6 meses atrás, que fuimos a las oficinas de AISA en todos los distritos. Ante el cierre de las oficinas, fuimos a denunciar públicamente la situación en la que estaba. Volvimos a hacer varios Zoom con varios integrantes de distintos colectivos, no somos solamente nosotros como Foro o Espacio Intercuenca, sino hay otros colectivos que también están llevando adelante esta situación, y donde venimos y entendemos que el único lugar que tenemos es la calle. Nosotros ya lo demostramos la vez anterior en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se estatizó y que fue una movilización, pero se acordó con muchas organizaciones y gremios. Después seguramente Mariela va a ampliar en eso. Digo, pero nosotros también tenemos la memoria popular de que la única forma que nos queda a nosotros es, más allá de estas intervenciones que tenemos, que es la movilización popular. Y vamos a entrar seguramente en una situación más que complicada a partir del mes que viene, porque en este mes ya hubo aumento de tarifas nuevamente de los servicios, y ahí se empieza a notar para dejarle un cupo a las privatizadas con un alto costo del servicio del agua. La reunión con el ERAS, por lo menos en lo que nos refiere a nosotros, lo que es el foro de Lanús, ha sido con sabor a nada, digamos, porque un funcionario que nos diga que viene de hace 36 años en la gestión haciendo esto más allá, es como que siempre ha flotado en esta instancia, y cuando le solicitamos una declaración, aunque sea de forma, sobre esto, dijo que no estaba en su protocolo hacer esa instancia, cuando son ellos los que tienen que dar los marcos de cómo es el régimen de control del agua. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una variación con respecto a lo que fue cuando Macri estaba en el gobierno, y del 3% que era el vuelco que estaba permitido de agentes contaminantes al riachuelo, lo elevaron a 5%, y nunca se bajó de eso. Entonces, por más que no digan que los estándares
de agua, del control, es bueno en las plantas. Ahí le comentaban muchos compañeros y compañeras de organizaciones de lo que significaba la red de agua en nuestros barrios, donde no llega la expansión de AISA porque son clandestinas, dicen ellos. Nosotros le decimos que son conexiones sociales o municipales, porque no se le puede negar a nadie el acceso al agua. Y se hizo, igual que en las tomas de las tierras o en la expansión de los barrios, ya que no llega a eso porque hay un protocolo de quinquenio de obras, nunca sucede. Y nosotros no, entre no tomar agua y llevarla, preferimos hacer las obras con los vecinos. Y hoy en muchos distritos, que es de casi del segundo cordón, están recibiendo agua a través de los camiones de AISA. O sea, estamos hablando del siglo XXI. Y no muy lejos. Nosotros en Caraza, digamos, tenemos barrios de ahí cercanos a Cuba que le llevan el agua en camiones. ¿Cómo hacemos con esos vecinos? Entonces, venimos hablando, le planteamos a ERA que ellos iban a ser responsables de esta nueva situación, porque no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de hace 20 años, cuando se estatizó el servicio y lo que fue el fracaso de la privatización. Lo que nos tiene que quedar en claro a nosotros como organizaciones, que vamos a insistir que cualquier ataque a la salud de nuestra población va a ser denunciado, y este contrato, esta privatización o como quieran llamarle, van a ser totalmente perjudicial y lo vamos a denunciar ante donde correspondan para que no se cumplan los contratos de la privatización, porque ya sabemos cuáles son los resultados de esto. Se lo dijimos a Leras, quedamos que, como siempre nos salían, que eso no era de ellos, que era del APLA, todo, entonces dijimos, bueno, hagamos una reunión entre las partes para ver dónde está el gran bonete. Digo, porque si no parece que fuéramos recién hechos. Y nosotros le hicimos recordar acá en la NU que hace 15 años habíamos tenido una reunión también cuando se inició el proceso de ACUBA y todavía no la terminamos. Y estamos hablando de hace 15 años atrás, que nos habíamos juntado ahí mismo en el ERA y en el APLA los intendentes. Digo, y en esto también tienen que estar los intendentes. ¿Por qué? Porque es un presupuesto que ellos tienen, porque hay una diferencia. Nosotros por ahí, yo no sé dónde viven los diputados, sí sé dónde vive mi concejal y mi intendente en mi distrito. Así que ellos tendrán que responder y veremos cómo nosotros seguimos la movilización. Seguramente iremos buscando nuevas alternativas, nuevas presentaciones, que sabemos que la tenemos que hacer, pero no es un hecho decisorio, sino que es las calles, y tener en claro que es no, no, no y no a la privatización de AISA. O sea que vamos a tener reuniones para analizar lo que fue la reunión con el ERA, ampliar. Vuelvo a repetir, hay muchas organizaciones que eran por primera vez que concurrían al encuentro de Leras, donde están planteando hacer una gran movida mucho más grande. Bueno, por supuesto estamos con 2 amparos presentados, esperando la resolución de la jueza, tratando de armar una audiencia pública a nivel nacional, pero acá lo importante es la difusión pública y la movilización popular. Nosotros también, las organizaciones de usuarios y consumidores, hemos presentado cuestionamientos al nuevo reglamento de usuario, y mañana tendremos la segunda reunión, las organizaciones ecologistas, que también vamos a hacer una presentación judicial por el tema de los pasivos ambientales, que no queda claro en los nuevos pliegos cómo se va a seguir con eso, ¿no? Básicamente porque hay un arrastre de pasivos ambientales históricos y pareciera que venden la empresa o concesionan sin que esto pase a ser responsabilidad de las nuevas empresas llegado el caso, ¿no? Lo cual nos da un margen de objeción importante, porque vamos a terminar siendo los ciudadanos y ciudadanas las víctimas nuevamente de lo que no hagan y de lo que haya que pagar 2 veces. Pero contanos, Mariela, ¿qué están pensando en Lomas de Zamora y ustedes cómo lo están encarando y qué acciones están proponiendo?
Bueno, nosotros acá en Lomas hicimos varias movilizaciones, venimos desde el año pasado, lo que más o menos dijo Sergio, haciendo cortes y movilizaciones y con distintas, no solamente el foro, sino distintas organizaciones de nuestro territorio, de nuestra zona. Nosotros seguimos reuniéndonos, lo que tuvimos fue muy buena respuesta dentro del municipio, eso también tiene que ver con la distinta, o sea, que a ellos les conviene, porque son de distinto color político y también es conveniente para ellos reaccionar de nuestro lado en esta situación. Y así que ahí como no hubo mucha discusión y hay bastante consenso. Lo que nosotros pensamos ahora es como, bueno, cómo expandir hacia el resto de los municipios, que es un poco más conflictivo, que logren llegar a estos consensos y ver que la provincia de Buenos Aires es el siguiente actor que debería reaccionar a esto. Nosotros siempre tuvimos discusiones con AISA sobre la calidad del servicio y que es más o menos la misma línea de lo que dijo Sergio, pero entendemos también que a pesar de esas discusiones, el modelo no es la privatización, tiene que ser otro, la discusión tiene que ser otra. Y vamos por los barrios, hacemos asambleas, charlamos de esta situación y bueno, nos juntamos con el resto de las organizaciones. Lo que hay es como que esto no viene desde ahora, o sea, nosotros venimos discutiendo esta situación y sabíamos que esto era algo que iba a pasar prácticamente desde el comienzo del gobierno de Milei. Entonces, es una batalla que venimos dando hace bastante tiempo y cada vez vamos de forma más gradual ascendiendo. Vamos más o menos hacia esos lugares. Otra de las discusiones que también tenemos que dar es que nosotros ya tenemos el fallo de Napas, que lo que insta es a que mejoren y reviertan la situación en la que estamos con la cuestión de las Napas y que ni AISA, ni el gobierno nacional, ni nadie cumplió hasta ahora. Entonces, también esa situación de, bueno, nosotros tenemos este fallo que se fue incumpliendo a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer la nueva empresa con este fallo? ¿Va a seguir sin cumplirla? ¿Hacia qué lugar vamos? Y en Lomas, por ejemplo, nosotros tenemos una ley del Consejo Deliberante que insta a que las industrias usen las aguas del río subterráneo que tenemos en nuestra zona. Pero, por ejemplo, eso solamente lo usa una línea de colectivo que es la DOTA, que tiene su planta en Puente La Noria, pero el resto de las industrias no utiliza esa agua. Y, por ejemplo, eso sería muy bueno para aflojar un poco la situación de la hídrica en nuestro territorio. Hay como distintas herramientas que no se fueron usando a lo largo del tiempo y vamos presionando para que se usen. Pero está bastante compleja la situación, porque justamente también lo que ocurre es esto. Sergio hablaba de, bueno, de los barrios estos en los que les daban agua con los camiones. Bueno, nosotros tenemos lo mismo. En Lomas hay barrios en Fiorito. Por ejemplo, hay una manzana que era la única manzana que no tenía agua. Todas las demás tenían agua. Los vecinos de ese lugar eran los únicos. Entonces el camión venía exclusivamente a darle agua a ellos. Y nunca hubo una solución para la situación de estos vecinos. Y nosotros hicimos los reclamos en AISA y demás. Bueno, ¿cómo planteamos, che, necesitamos que la empresa no se privatice con estos vecinos? Es bastante complejo. Nosotros tuvimos siempre muchas críticas. Y en este momento no nos interesa tanto concentrarnos en ellas, porque sí, seguimos siendo, pero es mucho más importante que no la privaticen. Pero ni siquiera vamos a poder dar estas discusiones en la privatización. O sea, no sabemos quién la va a tomar ni bajo qué condiciones. Estas discusiones ni siquiera las vamos a poder tener. Vos también sos parte de la campaña plurinacional de Agua para la Vida, que nosotros desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos también somos parte. ¿Cómo ves este debate, el de la privatización de agua y la mala prestación de estos servicios, y cómo imaginás el avance de nuestro proyecto de iniciativa popular? Necesitamos juntar 550.000 firmas, no sé ya cuántas vamos, pero ¿qué actividades se están haciendo desde allí también? Bueno, nosotros con la campaña sí estamos desde el inicio. Nosotros vamos a las ferias de nuestros barrios a recolectar firmas, a hablar sobre el proyecto, y la verdad es que a nosotros nos beneficiaría muchísimo, porque si las personas pudieran directamente tener un método de votación directa sobre esta situación, la discusión sería de otra manera. Entonces nosotros lo vemos muy conveniente, porque lo que tiene el conurbano, específicamente con la cuestión del agua, es que
es muy violenta la situación de cómo nos privan del servicio o nos dan una mala calidad del servicio. Nosotros pensemos que en los barrios por ahí hay gente que sí tiene el servicio y sí lo paga, pero compra bidones de agua. Sí tiene el servicio, pero tiene que hacer una conexión con un motor y con un tanque que implica otro gasto de dinero y que hay gente que no lo tiene. Entonces, es muy, económicamente es muy difícil de afrontar la cuestión del agua. Y también está muy invisibilizado porque está muy normalizado. Porque es como, bueno, sí, por ejemplo, yo siempre como doy el ejemplo, para mí es más fácil, puede ser más directo. Mis abuelos vivieron en Ingeniero Burgi hace como 70 años, 60, 70 años tienen la casa. Y yo toda la vida vi que había un motor y había un tanque y se cargaba agua. Pero no es normal y no debería ser de esta manera. Nosotros consideramos que si se pudiera llevar a cabo el proyecto de Agua para la Vida, implicaría muchos beneficios para nuestros lugares, específicamente en el conurbano, en la mejora del acceso al servicio del agua. Muy, muy importante todo lo que decís y ver cómo seguimos. ¿Qué acciones hay planteadas ahora en los días que vienen, Sergio? ¿Cómo se sigue esto? ¿Ustedes están con reuniones? ¿Qué actividades? Estamos en reuniones, estamos ampliando la convocatoria a organizaciones que por ahí no puntualmente, que están en la cuestión, si se quiere, ambiental, pero sí son solidarios en esta lucha con agrupaciones políticas y demás, para ampliar. Digo porque hay lugares que nosotros no llegan nuestras voces y sí llegan las de otros. Y eso significa un nuevo debate. No nos detenemos en eso. Hemos diseñado o hablado, perdón, hemos hablado de armar una estrategia de hacer presentaciones por los cuerpos judiciales. A nosotros nos corresponde Avellaneda Lanús y después en los otros distritos también presentar un recurso en estos distritos, por lo menos para que genere en otros sectores también la necesidad de un pronunciamiento. Nosotros tuvimos en determinado momento ahí con un juez de Loma de Zamora que paró por un tiempo nada más la descarga de residuos en Santa Catalina del Fondo con la presentación de un juez. O sea, que hay algunas acciones que por ahí ya nosotros nos quedamos muy creyentes con la justicia y con la Corte Suprema, digamos, después del fallo Mendoza, digamos que realmente denigrante, que es el mismo jueces que dijeron que sí, después dijeron que no, donde se contemplaba todo esto que vos hablas del pasivo ambiental, de las obras, la expansión de redes, las cooperativas de trabajo que habían surgido con el agua más trabajo, cloaca más trabajo. O sea, estamos hablando de un universo referido al entorno del agua y vamos a ver, tenemos esta semana una reunión con estas organizaciones para ver cuál va a ser el mejor planteo con respecto a lo que corresponde en Avellaneda Lanús. Digo porque nosotros somos la situación más problemática, como somos la cuenca baja, que sufrimos todas estas consecuencias de las inundaciones, el ascenso a las napas y las inundaciones cuando vienen con todo eso. Seguramente después, una vez que terminemos de hablar con esto, hablaremos con los otros compañeros de lo que es el Polo Judicial de Loma de Zamora y de San Martín, para ver si se puede hacer eso y que cada uno, aunque sea eso, ¿no? De ir generando esta presentación en los distintos ámbitos judiciales de los distritos para ver qué podemos hacer. ¿Ha habido alguna reacción del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires? ¿Han hablado con alguien del gobierno de la provincia? Porque también sería bueno que estén en tema, ¿no? Hemos hablado. Hola, ¿qué tal, María José? ¿Está todo bien? Mirá, ¿cuándo podemos vernos? Y es eso, no hemos tenido, porque mirá que cada uno de nosotros tiene diferentes vertientes para hablar y no hemos podido realmente en 4 años, sentarnos con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Sí, algunos compañeros se han cruzado en determinado momento con la ministra Fiorito y bueno, no han quedado muy bien las relaciones. Sabemos que esto es así
no nos molesta a nosotros y cada uno elige su correlato de con quién va a hablar y con quién no. Bueno, les agradezco muchísimo. Entonces quedamos en contacto para decirle no a la privatización de AISA, para decirle no a este pliego de concesión que deja desprotegidos y desprotegidas una vez más, nos deja desprotegidos y desprotegidas a los usuarios de agua, y por supuesto en peores condiciones aquellos que están en situaciones más vulnerables, vulnerables ambientalmente, vulnerables socialmente, y vamos a seguir dando información sobre dónde nos movilicemos y si hay una próxima audiencia pública. Yo les agradezco mucho, Sergio González del Foro Hídrico de Lanús, Muchas gracias. del Foro Hídrico de Lomas de Zamora. Y a todos y todas les recuerdo que hoy a las 19 horas seguimos con nuestro programa de defensoras ambientales, que pueden entrar en nuestras redes sociales de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y inscribirse. Hoy arrancamos con el bloque de formación sobre los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios. Así que les agradezco, espero que se sumen a nuestro proyecto de defensoras ambientales que vamos a seguir todo el año. Un beso grande y hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias por la invitación. Gracias.